boca en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a compartir un tema que se llama Conquistadores de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos conquistar la presencia de Dios? Amén. Vamos a ir a Salmos 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Señor por su palabra? Nada más al escuchar la palabra, Dios ya nos está hablando. ¿Sí es así? Porque es el poder de la palabra de Dios. Y cuando el Señor ha permitido colocar este título a esta enseñanza, Conquistadores de la presencia de Dios, es un tiempo. Dios nos ha venido hablando que Dios nos lleva a tiempos de conquista. ¿Sí es así? Restauración, conquista de la tierra prometida. Tierra prometida son nuestras familias, son las cosas que Dios a usted y a mí, Dios nos ha prometido, ¿cierto? Así como lo hizo el Señor en la antigüedad con su pueblo, que le prometió la tierra, valga la redundancia, la tierra prometida, pero este pueblo que hizo fue a conquistarla, ¿cierto? Hoy nosotros, el Señor nos ha dicho que al recibir al Señor Jesucristo, pasamos de las tinieblas a su luz admirable y estaremos con Él por la eternidad. Pero para llegar allí a la eternidad, Dios también nos demanda a cada uno de nosotros que vivamos una vida en santidad. En santidad, la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y es un caminar que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que comenzar. Y a través de esta palabra el Señor nos va a hablar en esta mañana de 5 características que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder tener acceso, como decía aquí el salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuántos queremos habitar en el tabernáculo de su presencia? ¿Cuántos queremos morar en la eternidad con Dios? ¿Cierto? Pero el Señor aquí nos está dando, a través de esta palabra, 5 características que vamos a tener en cuenta y que le vamos a pedir al Espíritu Santo que a cada uno nos hable como corresponde. Amén. Y lo primero que vamos a mirar, la primera característica, y la encontramos en el versículo 2. Esa primera característica es que nosotros seamos hombres y mujeres sinceros, íntegros y honestos. Eso redunda en un corazón ¿qué? Recto delante de Dios. ¿Cuántos estuvimos hace 8 días escuchando la enseñanza donde Dios hablaba del corazón, cierto? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Y el Señor me dice: yo soy el que escudriño. O sea, ¿quién es el que escudriña el corazón? El Señor. Y Dios es el que saca de allá del corazón las cosas que no le agradan a Él. Por eso usted y yo tenemos que pedirle al Señor todos los días, en su presencia, a través de su palabra: Señor, muéstrame qué hay aquí en mi corazón, qué hay que cambiar. Cuando dice aquí la palabra de Dios, el que anda en integridad, una persona íntegra, usted piense ahí cómo define esa palabra íntegra. Pero podemos decir que es una persona que honesta, transparente, una persona confiable, ¿cierto? En la que podemos confiar, una persona que siempre es lo mismo, esté en un lado o esté en el otro. No es una persona que anda con hipocresías, no es una persona que habla con doblez, ¿cierto? No es una persona que se presta para hacer cosas que no convienen, que hacen daño a los demás, sino va a ser una persona que anda siempre con un corazón recto, íntegro delante de Dios. Yo creo que todos nosotros necesitamos, y el Señor ha trabajado en nuestro corazón, y necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creemos? Desde el momento en que nosotros
conocimos de Dios y compartían esa mañana ese testimonio. Cuando yo conocí, llegué a los pies de Cristo, a los días, a los meses, pocos meses, el Señor me dijo: lo que tú eres y lo que tú has hecho no me gusta. No me gusta. Te voy a transformar en un vaso nuevo, pero te voy a hacer llorar. Esa fue la otra palabra que el Señor me dijo: te voy a hacer llorar. Pero no, en vez de tu quejar, quiero es una alabanza. Y es tremendo porque nosotros tenemos que entender y tener en cuenta que el propósito de Dios, cuando Dios ha permitido que lleguemos a sus pies, es porque tiene planes de bien para ti, planes de bien para mí, porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere que estemos en la eternidad con Él. Pero tenemos que cumplir un proceso. Tenemos que caminar con Él y tenemos que permitir que el Espíritu Santo, del cual estábamos hoy clamando, alabando y adorando, haga en nosotros una transformación. Solo el poder de Dios transformará el corazón nuestro. Solo el obrar de Dios en un corazón que se dispone. Dios va a hacer, va a trabajar. Y vamos a ver la gloria de Dios. Cuando decía esta mañana en un ejemplo, nosotros hemos construido vidas desordenadas. ¿Sí es así? Todos. Porque no, bueno, a excepción de aquellos que Dios les dio el privilegio de nacer en una familia cristiana y que, gloria a Dios, se han mantenido y han crecido. Pero la mayoría de nosotros vinimos, ¿cierto?, de un entorno donde Dios, sí, Dios, pero allá Dios y aquí yo. ¿Sí es así? Yo conozco de Dios, yo amo a Dios, pero mentiras, porque Dios estaba totalmente apartado. Entonces nuestra vida, ¿cómo estaba? Desordenada. Y como cuando uno va de paseo, ¿cuántos hemos ido de viaje por nuestro país? Y vemos unos sembrados, ¿cierto? Hay fincas, hay terrenos y hay unas siembras y hay unos sitios que se ven bien bonitos, bien podados, no sé si los han visto. Y dice uno: qué paisaje tan hermoso. Cuando íbamos el año pasado o el antepasado, que Dios nos dio el privilegio de ir a San José del Guaviare, con la pastora íbamos manejando y esos paisajes tan hermosos que se veían. Pero en unos eran ya organizados, se veían los surcos de las siembras muy bien, ¿cierto? Pero también encontramos sitios donde la hierba estaba, ¿qué? No, toda revuelta, desordenada. Hay flores, hay hojas, sí, pero todo, ¿qué? En desorden. Y Dios, yo creo que todos nosotros llegamos a los pies de Cristo en desorden. Hemos construido nuestras vidas como a nosotros nos ha parecido. Hemos aplicado filosofías de vida como a nosotros nos ha parecido. Cogemos de allí una cosa, de allí la otra y lo hacemos. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos dice: no me gusta como eres. ¿A cuánto nos gusta esa frase? Yo creo que a ninguno. No me gusta, eso es fuerte, eso es duro. Que le digan a uno, y más que se lo diga al Señor, pero como Dios lo hace y lo dice con amor, porque Dios te quiere transformar a ti y me quiere transformar a mí. Entonces el Señor mismo permite que haya un corazón que dispuesto, un corazón que anhele, y eso es lo que el Señor quiere cuando habla por su palabra. Tengamos en cuenta lo que Él nos está hablando a través de la palabra. Tengamos en cuenta cada día el Señor que nos está ministrando, que nos está mostrando. Y si tú y yo disponemos nuestro corazón, vamos a ver ese corazón transformado, donde el Señor va a permitir que haya, ¿qué? Integridad. Porque la integridad no se logra porque yo a partir de mañana digo voy a ser íntegra. No, es por el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida, sanando mi corazón, liberándolo de tantas cosas que traigo, ¿qué? Equivocadas, que tal vez allí almacené, que allí construí a mi manera. Entonces dice la palabra, cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando de honestidad, de transparencia. Pero ¿cuántas veces debemos reconocer? Yo digo, reconozcamos en esta mañana, porque el propósito de la enseñanza es reconocer delante de Dios en qué estamos fallando para que el Señor mismo nos ayude. Amén. No es de condenación, nunca el mensaje de Dios es de condenación, es de edificación, para que nosotros reconozcamos delante de Él y le pidamos y reconozcamos que necesitamos de su ayuda, porque sin su ayuda no podemos cambiar, sin su ayuda no podemos dejar
de un día para otro un estilo de vida, solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos andar en integridad? ¿Cuántos queremos renunciar a la hipocresía? Hay mucha hipocresía que se maneja. No solamente estaríamos hablando de la iglesia, no hablemos de la iglesia, hablemos de la hipocresía que se maneja dentro de las familias, dentro del núcleo familiar. ¿Se maneja hipocresía? No acaba de salir el papá o la mamá o el hermano y ya se está diciendo. Usted está reflejando una idea diferente a la que realmente está expresando con sus labios. ¿Sí es así? ¿Pero a Dios le agrada eso? A Dios no le agrada eso. Tenemos que cambiar. Hay que cambiar y hay que dejar ese estilo de vida. Hay que renunciar a esa manera de hablar, de ser, a esa hipocresía. Dice, ¿qué más dice? Para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos estar ¿en qué? En integridad y con rectitud de corazón. ¿Qué más dice el versículo 2? Dice, y hace justicia. Y la palabra nos enseña que la justicia de Dios, Dios no la entrega a nosotros. Somos la justicia de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Pero la justicia no es para justiciar a nadie. No es para que cogemos y no, yo voy juzgo a X o a Y persona por esto, no. Dios quiere es que nosotros, lo que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios justo? Pues Dios es un Dios justo y nosotros como hijos debemos ser hombres y mujeres que actuamos justamente, que reconocemos a cada quien lo que se merece, que le damos el reconocimiento, que le damos la honra, que le damos aún, Señor, en las cosas de trabajo o económicas, le damos el pago que se merece. O sea, debemos actuar con justicia, ser equitativos, tener un equilibrio para poder reconocer y para poder recompensar, ni estar arriba ni estar abajo. ¿Cuántos necesitamos de esa justicia? Necesitamos de esa justicia que obre en nuestras vidas y que muchas veces nosotros nos vamos para un bando o para otro. ¿Sí es así? Nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. No estamos obrando en justicia y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos ser la justicia de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué más dice en este versículo? Dice, habla verdad en su corazón. Entonces dice, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cuántos sabemos que el padre de mentiras se llama diablo y Satanás? ¿Cuánto lo aprendimos? Desde que estábamos en consolidación, ¿cierto? Aprendimos y vimos ese versículo, lo estudiamos. Pero ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros decimos mentiras día a día? Y también queda como ese peso de la vida anterior, ¿no? Que antes nos decían, si usted dice una mentirita, pues eso no es tan grave. Si dice una mentirita así como a medias, no toda la verdad, pues eso ahí pasa como, y eso como que. Pero Dios, que habla en la palabra de Dios, dice que ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Dios ya nos dio la salvación. ¿Sí es así? Y tenemos entrada al lugar santísimo cada vez que nosotros queramos. El tiempo está abierto las 24 horas. Pero el Señor está diciendo, los mentirosos no entrarán. ¿Cuántas mentiras decimos al día? Y es tremendo porque la mentira trae lazo. Cuando usted abre una puerta, esa mentira lo lleva a decir otra mentira y otra mentira. Y es algo que en este día nosotros tenemos que pedirle al Señor, que ese carácter, esa decisión, andar con la verdad a todo momento, tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que cambiar, tenemos que pedirle al Señor, porque ¿cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos estar en la eternidad? Pero el Señor es muy claro en su palabra. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Así de sencillo. No que yo serví en la iglesia, que yo vine, que estuve 20 años asistiendo y que yo fui el que servía allá en la tecnología. O el que estaba allí atento. No, eso no vale. Vale es que realmente
Perdona ya con los de tecnología. Pero lo que vale es lo que realmente nosotros hagamos delante del Señor. Desde que nosotros nos convertimos, dimos nuestra vida al Señor, Dios demanda de ti y de mí santidad. Vivir en santidad. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana, para mí misma, Señor, allá nosotros tengamos escrito bien grande, santidad. Santidad a Jehová, santidad al Señor, porque ese camino, eso que escrito allá, santidad, nos va a llevar en el camino hacia allá. Porque todos los días nosotros tenemos que tener en cuenta, el Señor nos está llamando a vivir en santidad. La santidad es difícil, cuesta, sí es así, pero tenemos, hermanos, démosle la gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo y está conmigo. El Espíritu me ayuda en toda debilidad. El Espíritu Santo es el que me va a redarguir, el que me va a prevenir aún cuando yo voy a hacer algo que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo te está diciendo, me está diciendo, no lo hagas, cállate, no lo hagas. Pero yo tengo que ser entendido, entendida para hacerle caso y para poder caminar. Entonces el propósito número uno que Dios tiene con cada uno de nosotros, el primero, el único, el más importante, es que crezcamos en santidad, que permitamos que Dios cada día trabaje en nuestras vidas. Cada circunstancia que Dios te permite, que Dios me permite, Dios tiene un propósito. Y como el Señor me decía un día, no me gusta como eres, te voy a transformar, te voy a cambiar. Y yo decía, tremendo, Dios mío, yo pensé hasta en mis hijos. Yo tengo 2 hijos, tengo una casa, tengo hijos, y nada de eso le gusta al Señor. Yo dije, Dios mío, quebrantada delante del Señor, pero Señor, ¿qué? Ayúdame, porque yo hoy quiero hacer las cosas para agradarte a ti. ¿Cuántos queremos hacer las cosas para agradar a Dios? Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, dispón mi corazón, trabaja en mi corazón, que este primer versículo que estamos hablando, de vivir una vida sincera y honesta, íntegra delante del Señor, se cumpla en mi vida. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo, si tú lo haces, Dios te va a ayudar, Dios me va a ayudar. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda? Amén. Bueno, vamos al segundo punto, la segunda característica. Entonces el primero dijimos que ¿qué? Ser sincero, íntegro y honesto. La segunda característica de la cual Dios nos habla en esta palabra, en esta mañana, es que seamos personas que se esfuerzan en hacer el bien a todo el que pueda. ¿Cuánto nos esforzamos por hacer el bien a los demás? Gloria a Dios. Pero yo creo que el Señor nos está pidiendo más a cada uno de nosotros, porque nosotros realmente vamos hasta cierto punto, pero Dios quiere que hagamos y que demos ¿qué? Más. Y aquí dice la palabra en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí está hablando de el prójimo, ¿cierto? ¿Cuánta gente se presta para calumniar, para levantar cosas que no son en contra de las personas? Esto lo vemos todos los días, todos los días. Uno escucha un noticiero o va en un taxi en cualquier parte y van hablándose, son cosas que van inventándose, ¿cierto? Pero contaba esta mañana que el Señor me permitió una vez escuchar a alguien que ayudó, asesoró en una campaña presidencial. Fue una persona que diseñó la campaña, la dirigió toda, y al dirigirla él, pues esa persona que se estaba postulando para presidente quedó como presidente. Pero esa persona también vino después, cuando hubo elecciones aquí en Colombia, vino también a asesorar a otra persona acá, y esa persona que asesoró quedó como presidente. Y entonces estaban haciéndole la entrevista, y entonces el entrevistador le pregunta a él,
dígame cuál es el secreto. ¿Por qué usted trabajó con fulanito de tal y ahora con fulanito de tal y los dos quedaron de presidentes? Y él dijo, fácil. Yo lo que hice fue ir y crear un caos. Decir cosas del opositor, o sea, de la persona que estaba, o sea, él estaba con uno y del opositor empezó a levantar y a decir cosas que no eran. Empecé a ¿qué? A difundirla. Y se cumplió el propósito porque la gente empieza a creer lo que está escuchando. No sé si aquí nosotros en Colombia también hemos visto cuánta gente habla y dice cosas y hace que se pare el caminar de una persona. ¿Sí es así? Porque dicen, bueno, no puede seguir hasta que no investiguemos. O la gente dice, no vamos a votar por esa persona porque sencillamente con todo lo que dijeron, eso no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta. Estamos creyendo eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos prestado para hablar cosas? Dice que la palabra, vamos a mirar, la palabra calumnia dice, es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño a una persona. Pero añadido a la calumnia hay difamación. Porque no solamente se levantan con una calumnia, dicen algo, sino que además se encargan de ¿qué? De difamarla. ¿Qué es difamarla? Hacer que, regarla, ¿cierto? Hacer que corra y hacer que los demás crean. Y que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde de nosotros prestarnos para esto. Pero hay gente que se presta para esto. Hay gente que detrás de usted o detrás mío quieren levantar y quieren hacer cosas en contra. Pero el Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros debemos estar ¿qué? Tranquilos y en paz, porque el Señor es el que pelea por nosotros, lo primero. Pero lo segundo es que nosotros no nos debemos prestar para cosas, ni comentarios, ni hablar, ni nada. El Señor dice en su palabra, ni murmuremos, ni estemos entrometidos, ni en chismes, ni en cosas. ¿Sí es así? Y cuando dice aquí este segundo aspecto que nos está diciendo, ser una persona que se esfuerza en hacer el bien a todo el que pueda, pues nosotros no podemos prestarnos para ir a hablar mal de los demás, para criticar, para estar chismeando, perdone la palabra, para estar murmurando, para estar juzgando. ¿A cuántos Dios nos ha encargado eso? A ninguno. Todo lo contrario, ¿cierto? Aún dice que si vemos algo de alguien, oremos por esa persona. Oremos por el que nos hace aún mal, que bendigamos a esa persona, porque ascuas acumularemos en su cabeza. O sea, vendrá confusión y vendrá, pero es a esa persona. Pero porque usted y yo estamos con un corazón sano delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está pidiéndonos a nosotros, que tengamos en cuenta para no caer en esto. Vamos a ir al Salmo 1:1. Al Salmo 1. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos ver la prosperidad de Dios pero Dios nos está ¿qué? Demandando. Y aquí está diciendo, bienaventurado el varón. ¿A quién le está hablando? Al hombre y a la mujer, a la humanidad, ¿cierto? Que no anduvo en consejo de ¿qué? Que no estuvo en camino de pecadores, pero que tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedores, hermanos? Sentarnos en la sala, en el comedor, en la oficina, aún en la iglesia, en cualquier recepción, en cualquier parte, a desdeñar de la gente, a hablar y hablar, criticar, murmurar y por debajear, perdóneme la expresión, la gente. Porque cuando usted está hablando y se dedica a desdeñar y a escarnecer a una persona, usted la está ¿qué? Denigrando con su manera de hablar, con su manera con sus comentarios. Y si la otra persona ni conoce a esa persona, perdón, porque peor,
porque usted le está dañando la imagen de alguien que ni siquiera esta persona conoce. Cuando ya de pronto la mire, la encasilla en lo que usted le ha dicho. ¿Es así o no es así? Es tremendo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque mucha gente llega o a uno a veces por alguna situación está escuchando algo, ¿cierto? Y ve de pronto la persona y dice inmediatamente, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque no podemos juzgar a priori. No podemos irnos por el concepto de alguien o por la opinión de alguien que está diciendo sobre otra persona. Tenemos es que darnos y pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de conocer la persona, ¿cierto? Es así, pero pedirle al Espíritu Santo que nosotros seamos hombres y mujeres, mire, de integridad. Eso hace parte de la integridad, hace parte de lo que Dios nos está hablando en este segundo punto, ¿cierto? Que seamos personas que nos esforzamos por hacer el bien a los demás. Cuando hacemos el bien a los demás no los estamos destruyendo, no estamos mirando a ver cómo hablamos y cómo aún de sus debilidades podemos mirar a ver cómo sacamos provecho para nosotros, cómo lo destruimos o cómo lo sacamos del camino. Eso es de Dios, pero lo vivimos. Y Dios quiere hablarnos y quiere confrontarnos con las cosas que nosotros estemos en este momento, tal vez en nuestra vida, viviendo o hayamos participado. ¿Para qué? Para reconocer delante de Él, para pedir perdón y para apartarnos. Amén. Vamos a la tercera característica de las personas que quieren conquistar la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos? Entonces dice en la tercera característica, es una persona que aprecia a las personas por sus virtudes, no por lo que aparenta. ¿Y a cuántos todavía eso nos afecta? Pero tenemos que pedirle al Señor, ¿cierto? Porque si fulanito de tal, que no es temeroso de Dios, que no ama a Dios y aún blasfema contra Dios, pero tiene plata, tiene carro, tiene finca y me puede servir y puedo hacer amistad con él o puedo lograr algo de él, allá me voy. ¿Eso le agrada a Dios? Porque el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual, pero en ningún área. No está hablando solamente del vínculo conyugal o matrimonial. Está hablando para asociaciones, está hablando para aún cuando estamos compartiendo con personas. Es tremendo, hace unos meses viví una situación bien fuerte, fue fuerte para mí, pero Dios estaba trabajando. ¿Cuántos sabemos que en cada situación que Dios está permitiendo, está trabajando y nos está enseñando algo? Y Dios me regalaba esta palabra y bueno, me la recuerda ahorita. En Proverbios 22, 24, 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tremenda palabra, tremenda. Y aunque el Señor nos dice, ama a tu prójimo, ¿sí es así? Y que no hagamos acepción de personas, pero el Señor también nos dice, cuídese de las alianzas y de las compañías que tiene. ¿Lo está diciendo la palabra? ¿No lo está diciendo el Señor? Hay que tener cuidado. Y aquí cuando específicamente está hablando, no te entremetas con el iracundo. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos personas alrededor nuestro que viven amargados, que viven a toda hora de mal genio, peleando? Y la misma palabra, el mismo Señor nos está diciendo, si nos metemos con ellos, ¿qué va a pasar? Como que vamos a aprender, dice, las prácticas de ellos. Como que nos va a traer lazo esa manera de ser. Tenemos que ¿qué? Ser cuidadosos, tenemos que cuidarnos y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento. Porque muchas veces, porque hay una necesidad económica, porque se presenta un beneficio de parte de alguien que no es temeroso. La palabra de Dios lo llama, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y cuando dice la palabra de Dios vil, habla de una persona que actúa con gran maldad. Una persona que no tiene en cuenta la palabra de Dios, una persona que
que pasa por encima. ¿De cuántas personas vemos hoy en día? ¿Sí es así? Que pasan por encima de lo que dice la palabra, de lo que dice Dios, de absolutamente todo, son irreverentes, pero a veces que Dios nos guarde, lo que está diciendo aquí el Señor, que no los tengamos. Eso no quiere decir que vamos a despreciarlos, no vamos a decir que nos vamos a entrar en pelea con ellos, no, pero que tengamos que la distancia, pero que sí que honremos a los hombres y mujeres que temen al Señor. Y eso comienza por nosotros mismos, entre nosotros mismos, porque el Señor dice que cada uno mire su compañero como igual a nosotros, ¿sí es así? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo, nos dice la palabra de Dios, pero tenemos que ¿qué? Honrar. No a aquellos que tienen dinero, no a aquellos que aparentan una cosa. Bueno, no es malo tener dinero ni tener, Dios nos bendice, amén. Pero no podemos irnos detrás de eso, sino por el carácter, por la humildad, por el amor, por lo que Dios hace y por lo que Dios permite en cada persona. Valorarlo por lo que es, no por lo que tiene. Amén. Esa es la exhortación y esa es la palabra que Dios nos está hablando en esta mañana, en este versículo 4. Nos está diciendo, no nos dejemos desviar, no nos dejemos llevar por las cosas materiales o por lo que tal persona es o tiene, porque eso no nos va a ayudar. Ahora, que hay personas que nos pueden bendecir y que tienen y que son personas de Dios, gloria a Dios, las hay, también las hay. Pero, y eso no está diciendo, con ellos no hagan, no. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Está diciendo el que es vil, o sea, el que no acepta, el que no teme a Dios, aquel que pasa por encima de todo y que sencillamente dice la palabra que el malo también prospera. ¿Sí es así? Porque de sus maquinaciones y de su astucia y de su engaño, pero dice, pero Dios me mostró el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? La muerte y la perdición. Amén. La muerte espiritual, la perdición total. Entonces, Dios nos llama a que nosotros estemos cuidadosos, estemos pendientes de esto. Vamos ¿estamos en la tercera o en la cuarta? O sea, entonces vamos a la cuarta. La cuarta dice, la cuarta característica es aquella persona que decide tener una buena conciencia por encima de cualquier interés personal. Y esto sí que a todos, Dios mío, que nos hable, nos ministre. Porque hay muchas veces, y esto está soportado con el versículo que dice, pero el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo vuelvo a repetir, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir? Que no cambia las reglas de juego para su conveniencia. ¿Cuántas veces hay disposiciones? Nosotros mismos podemos haber sido instrumento, ¿cierto? Podemos haber dado una instrucción y después dice, uy, y nos cayó a nosotros mismos. ¿Sí es así? En las empresas, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier parte. Pero el Señor dice que debemos tener una ¿qué? Conciencia sana, limpia y buena delante del Señor. Cuando hacemos ¿qué? Lo correcto. ¿Sí es así? ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos que lo mejor es hacer lo correcto? Cuando no se hace lo correcto, hoy la conciencia, la presencia del Espíritu Santo te hace sentir ¿qué? Incómodo, te acusa, te hace sentir mal. ¿Sí es así? Porque no estamos actuando mal. Y el Señor está diciendo, no se dejen llevar por esos. Aún aunque ustedes se vean comprometidos, aún que pierdan, aún que se vean afectados, manténganse en lo que es. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Sí nos dice la palabra de Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén.
que Dios nos ayude para que podamos cumplir también las promesas. Muchas veces nos comprometemos a cosas, ¿cierto? Y en el camino decimos, no, 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 no me conviene de a mucho. Y queremos cambiar y queremos tergiversar las cosas, pero ahí no hay integridad. Ahí no hay un corazón puro, ni recto delante de Dios. ¿Necesita Dios trabajar en nuestros corazones? Necesita Dios trabajar en nuestras vidas, ¿cierto? Necesita Dios limpiarnos. Amén. Y vamos a ir a la quinta característica. Dice, no incrementa sus recursos aprovechándose de la condición de los demás. Y el versículo dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y usura, usted sabe, y yo sé, sabemos que usura es cobrar más de lo establecido, ¿cierto? Digamos que a nivel, estamos hablando aquí de Colombia, hay unos intereses que es el máximo que se puede cobrar en cualquier negocio, ¿cierto? No sé cuánto esté, pero un 2, un 3%. Pero usura es el que cobra de ahí para arriba. Pero hay gente que cobra hasta el 10 y hasta el 15. Hay gente que presta el dinero, pero se aprovecha de la condición de la persona que se lo está prestando. Porque se aprovecha de esa necesidad y entonces le cobra el 10, el 15 y le pone unas cargas y le pone o sea, es como se dice, un ayo, una carga, pero para que la persona no se levante. Si es así, no puede, primero nosotros no podemos caer en deudas, no nos podemos meter en eso, ¿cierto? Si es así, no nos podemos meter en eso, pero tenemos que orar y guardarnos y pedirle al Señor que no seamos de aquellos. Escuchaba hace 2, 3 días de alguien cercano, un primo. Él hace muchos años se fue de Colombia y fue a, bueno, el primo de él, esta persona, se fue de Colombia y fue a trabajar, hizo dinero en otros países, estuvo en Venezuela y estuvo en Estados Unidos un tiempo y regresó a Colombia. Y cuando regresó a Colombia traía pues bastante dinero. Ustedes saben que allá y en esa época en Venezuela era igual casi que ir a Estados Unidos, ¿cierto? Y él llegó y trajo ese dinero y comenzó a ponerlo aparentemente para servir a su familia, al servicio de la familia. Y empezó a ayudarles y fue a prestarles, pero él cobraba el 10% de cada préstamo. Y me daban, o sea, me contaba esta persona de este primo suyo y me decía, mire, era tan enfermizo, tan codicioso y había tanta avaricia en su vida por el dinero que era terrible. Estaba, o sea, mañana es y ya desde la noche anterior estaba llamando a decir mañana voy y los acosaba y a todo el mundo. Y lo que él decía, la reflexión que él hacía, lo que él pretendía aparentemente ser, o sea, haber ido a un país, haber hecho dinero y venir a ayudar a su familia, se le convirtió en todo lo contrario. Porque ahora la familia ni lo quería ver, lo odiaba, lo detestaba porque era insoportable. Y no se dedicó ni hizo nada más aquí, solamente se dedicaba a llevar sus libros, llevar su contral, a llamar a la gente, a cobrarle a todos, pero se ganó el repudio de todos. Y lo más tremendo es que me contaban, y por eso surgió la historia o el comentario, y es que me decían que esa persona hoy en día está perdiendo la mente, no tiene cordura, está hablando solamente de dinero, está hablando solamente de la casa, está hablando solamente y están hablando de cosas que ya él hizo. O sea, ya hizo escrituras, ya arregló cosas, pero como es tanto lo que lo está gobernando a él, ¿cierto? Esa avaricia, ese enseñorearse de las demás personas y tener el control y ganar y tener todas las cosas, que eso es lo que lo está gobernando ahorita y ya está perdiendo la mente. Yo digo, hermanos, ¿de qué le sirve o de qué le va a servir? Primero, toda la familia y los amigos a quien les prestó,
Lo quieren pero bien lejitos, porque les hizo mucho daño, hasta embargos hizo, acabó con negocios. ¿Eso es de Dios, hermanos? ¿Eso es ayudar a una persona? Eso no es ayudar a una persona. Aún en el pueblo cuando estaba estudiando este tema, leía que aún en el pueblo de Israel, cuando alguien por alguna necesidad estaba pasando y tenía que pedir prestado, su hermano, o sea, del pueblo, de la misma, por decir, nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos aquí en la iglesia, no cobraban interés. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo le pido al Señor, hablaba hace unos días y decía al Señor, ayúdanos porque nosotros tenemos que ser como Dios. Dios es un Dios que amplio, un Dios que se da de toda manera, ¿cierto? En todas las áreas, generoso, dadivoso. Y nosotros como su pueblo, como sus hijos, debemos aprender y debemos ser ¿qué? Iguales. Que cuando alguien se nos presente la oportunidad de ayudarle, lo podamos hacer de corazón, no esperando un interés, algo a cambio, sino que lo podamos hacer ¿qué? Para ayudarle, para edificarlo. Que si se lo podemos sembrar, sembrémoslo. Aún la palabra de Dios dice que el que te pida prestado, dáselo y no se lo pidas ni se lo cobres. Si es así, esa es la palabra de Dios. ¿Nos costaría trabajo poner en práctica eso? Pregunto. Gloria a Dios. La hermana dice que para ella no, gloria a Dios. Pero tal vez para algunos otros sí. ¿Cierto? Porque no con lo que yo no, yo quiero cuidar, no quiero soltar. No con el esfuerzo que me ha tocado. No, pero si yo necesito. Pero el Señor nos está diciendo aquí, quien su dinero no dio a usura, el que no construye, digamos, por todo el trabajo de los demás, construye su propia vida económica. Que entre más trabajo le toque pasar, entonces ahora yo tengo más dinero porque es que le estoy pidiendo, pero ¿cuántos negocios hemos visto que se han quebrado? ¿Cuántos han caído en ese lazo de caer en esos agiotistas? ¿Cómo se llaman? Los que cobran el 10%, en el gota a gota. Y han acabado físicamente, miren, no solo negocios, sino con las vidas de las personas, porque es que es todos los días que pasan y todos los días y tienen, así no hayan vendido, así no tengan, tienen que mirar a ver de dónde sacan para poder, porque si no los están, ¿qué? Casi que ahorcando. Entonces, mis hermanos, Dios nos está hablando, tal vez usted no es agiotista ni tiene plata para prestar, pero tal vez hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y Dios está hablándonos en esta mañana es para que reflexionemos, para que nos miremos. ¿Qué de eso estamos nosotros haciendo? ¿En qué estamos incurriendo? Y luego dice, ahí en el mismo versículo 5, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué quiere decir? Que tampoco se presta para que usted, o sea, le estén pagando un dinero para ir a hacer algo en contra de otra persona. Amén. Sino que realmente estamos, como dice la palabra de Dios, con un corazón recto e íntegro delante del Señor. Sé que todos nosotros, comenzando por mi vida, todos nosotros necesitamos de la palabra, necesitamos ser confrontados, necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre, necesitamos que Dios nos hable, todos nosotros, todos los días. La perfección será en el cielo, en la eternidad, cuando Dios venga por nosotros o nos llame a su presencia. Amén. Pero mientras tanto estemos en esta tierra, todos necesitamos todos los días que Dios hable a nuestro corazón. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de la palabra, pero también a través de su presencia. Dios nos puede colocar un sentir, Dios nos puede confrontar en una situación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos? Estamos en este mes, desde el 1 de marzo, estamos en este tiempo de 40 días de ayuno y de oración.
Pero el ayuno y la oración, como muchas veces Dios nos ha ministrado y nos ha enseñado, no es un tiempo solamente para dejar de comer y para mirar a ver de pronto si bajamos de peso. No, es para buscar de Dios, pero para que realmente nosotros le pidamos a Dios de una manera que genuina, sincera, a Dios que trabaje en nuestro corazón, que nos muestre lo que hay. ¿De qué sirven 40, 50, un año, 2 años que usted ayune? Si no va a la presencia de Dios, si no vamos a su palabra y si no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. De nada vale. Se vuelve algo, o sea, rutinario. Y yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo desde el año pasado está llamando a la iglesia, nos está llamando porque Dios se quiere revelar más a cada uno de nosotros. Dios quiere que lo conozcamos más, pero Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que caminar hacia Él. Y ese caminar hacia Él todos los días es un morir a muchas cosas que están en nuestras vidas, de las cuales no hay conciencia, pero que el Espíritu Santo, por su palabra y su presencia, se encarga de revelarnos, de mostrarnos, pero que tú y yo tenemos que ¿qué? Obedecer. ¿Cuántos queremos estar en la eternidad con el Señor? Todos decimos, pero ¿cuántos estamos dispuestos a de verdad dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas? De verdad tomar decisión. Dios no quiere trabajar con robots, gente que vaya haciendo lo que los demás van diciendo. No, Dios nos da la capacidad, dice el intelecto, y nos da la capacidad, nos da inteligencia para poder discernir las cosas. Y en estos tiempos, mis hermanos, ¿cuántos estamos creyendo que estamos cerca de los últimos tiempos? Todo lo creemos, pero ¿cuánto nos estamos preparando? Pregunto en esta mañana, lo pregunto con respeto, con amor, por mí misma. ¿Cuántos nos estamos preparando? ¿Cuánto de verdad nosotros estamos delante de la presencia de Dios diciéndole al Espíritu Santo, Señor, muéstrame lo que hay en mí? Muestra lo que está por allá guardado. Muéstrame lo que para mí es oculto, pero que tú sí sabes. Como lo dice el Salmo 139. ¿Recordamos ese Salmo 139? El Salmo 139 dice, es sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. O sea, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Porque desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres, desde ese segundo, el Señor nos ha visto. Nos conoce, sabe nuestro entrar, nuestro salir, nuestro hablar. Dice que ni siquiera la palabra está en nuestra boca y Dios ya sabe. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que he pensado en responder algo, pero al final digo otra cosa. Pero muchas veces ha sido ¿qué? La guianza de Dios. Porque el Señor sí es el que sabe y el que conoce. Si es así, hace 8 días a través de la pastora Dios nos estaba enseñando y nos estaba ministrando, ¿cierto? Que había que limpiar el corazón, porque sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que este corazón sea transformado por él, sea limpio por él, sea quebrantado por él. Pero eso requiere tiempo y dedicación. 40 días de ayuno. Yo digo, de aquí en adelante hasta la venida del Señor debemos estar en ayuno de oración. Todos los días. Buscando 20 minutos, hermano, 20 minutos. Respeto a los 20 minutos. Pero en 20 minutos no hacemos nada. A dedicar tiempo. La prioridad es, primeramente, darle la gloria a Dios, exaltarlo, alabarlo. Pero lo segundo es que usted y yo estemos preparados para para conquistar esa presencia, esa eternidad. Amén. Y tendremos que dedicar 2, 3, 4, 5 horas diarias. Y usted dice, uy, pero usted no sabe. Mire, cuando uno está en la presencia de Dios, primero se pasa el tiempo. Y segundo, si entregan las circunstancias al Señor, todo, porque a veces no es que tengo que hacer, es que tengo que dar. Mire, cuando usted sale de ese tiempo del Señor, redime el tiempo.
El Señor hace unas cosas maravillosas de una manera sorprendente, pero sencillamente porque cambiamos ¿qué? Las prioridades, porque entendemos lo que Dios también está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos ver la transformación de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos de verdad que Dios nos use? ¿Cuántos queremos que el Señor, ser en las manos de Dios instrumento para ayudar a otros? Dios lo quiere hacer con todos nosotros. Dios lo quiere hacer con todos nosotros. Pero debemos Eso somos nosotros, porque Dios nos ha dado esa sabiduría, ese entendimiento y esa capacidad. Amén, para que dispongamos. Y vamos a orar en esta mañana. Yo le animo, no nos vamos a colocar en pie. Usted va a inclinar su rostro y le va a pedir en esta mañana al Señor, de acuerdo a todo lo que el Señor ha ministrado, de todo lo que Dios nos ha permitido compartir en esta mañana, aquello que tal vez usted se ha sentido identificado, se ha sentido confrontado, redarguido por su palabra, y va a hablar con el Señor, porque cada tema que Dios nos permite escuchar es porque Dios nos quiere enseñar, pero tenemos que tener la humildad. Dice la palabra de Dios que aprendamos como el Señor Jesucristo a ser mansos y humildes. Y la humildad es reconocer que necesitamos todos los días cambio, necesitamos transformación. Pero la mansedumbre es la capacidad también de aceptar los procesos de Dios en nuestra vida sin refutar. Tal vez nos duelan, tal vez nos hagan llorar, pero si tenemos una actitud correcta delante de Dios, el Señor se va a glorificar en tu vida y en mi vida, porque realmente delante de Él vamos a tener ese corazón dispuesto, humillado delante de Él, reconociendo que solo Él es el que nos va a ayudar. Así que en esta mañana habla con el Señor, reconoce delante de Él de todas estas 5 características que hablamos en esta mañana. Si has caído en lazo, si has caído en deshonestidades, si has caído en chisme, si has participado en cosas como las que Dios nos ha hablado en esta mañana, hemos obrado injustamente con la gente, con las personas que están alrededor nuestro. Tal vez nos hemos prestado para difamar la honra de una persona. Tal vez no hemos hablado la verdad. Decimos verdades a medias, mentiras a medias. Manejamos las situaciones a nuestra conveniencia. Dile al Señor en esta mañana: perdóname, Señor. Examina mi corazón, como dice tu palabra. Solo tú eres el que puedes mostrar lo que hay en mi corazón. En esta mañana dile al Señor: examina mi corazón. Conoce mi corazón, Señor, y pruébame. Conoce mis pensamientos. Mira cuántas veces los pensamientos divagan, cavilan, están en tantas cosas que no le agradan a Dios. Hoy renuncia al cavilar, hoy renuncia a divagar en la mente. Cierra la puerta. Dile al Señor en esta mañana, pídele perdón, porque es algo personal entre tú y Dios. Si te has sentado en silla para escarnecer a una persona, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tu líder, a tu hermano, del pastor, de la pastora,
de cualquier persona, aún del presidente, de la alcaldesa. Cuando Dios nos llama es que oremos por ellos, que oremos por ellos. Nadie es perfecto, ni tú ni yo somos perfectos, ninguno somos perfectos, solo Dios. Pero estamos en un proceso y Dios nos quiere llevar a esa perfección. Pero como Él es, como dice la palabra, a la estatura de Cristo debemos crecer. Y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero cuando tú lo reconoces, cuando tú le pides ayuda, cuando tú aceptas que en tu vida hay cosas que a Dios no le agradan, las reconoces, las confiesas y le pides a Dios que te ayude para cambiar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él lo ha dicho en su palabra, que si lo llamamos, que si le pedimos, Él vendrá. Él vendrá sobre cada uno de nosotros y no lo hará de una manera limitada. Tal vez como nosotros como hombres, seres humanos, limitamos las cosas. Él no. Él se sobrepasa. Él nos asombra. Habla con el Señor. Tal vez has honrado a gente que no es temerosa de Dios, que ha sido irreverente para con Dios, blasfema, dice, se burla, pero tú buscas esa amistad porque te conviene. Hoy dile al Señor: perdóname, perdóname, porque cuando tú dices en tu palabra que no nos unamos en yugo desigual, o que no nos juntemos con personas, como nos has dicho, iracundas. Haz lo mismo con personas que no te honran, para que no traigan lazos sobre nuestras vidas, para que no sea de aquellos que caigamos en lo mismo que ellos están. Dile al Señor: guárdame, Señor, guárdame en esta mañana, perdóname. Tal vez no he honrado a los siervos de Dios, tal vez no le he dado el verdadero reconocimiento a aquellos que me han ayudado. Damos la gloria a Dios, damos la gloria a Dios por esta casa, por estos siervos que Dios ha puesto en este lugar, porque a través de ellos Dios nos ha instruido, nos ha enseñado, han dado testimonio. Cada vez que Dios permite dar una palabra, es palabra de edificación, y tú y yo debemos estar agradecidos, debemos darle gracias a Dios, pero también debemos honrarlos con respeto, con agradecimiento, con reconocimiento todos los días. Orar por estas personas, porque no, a veces es tremendo. En una sábana blanca hay un punto negro y usted se fija en el punto negro, y a eso tenemos que renunciar. Te fijas en lo negativo, no en lo positivo. Te fijas en la pequeñez, cuando Dios quiere hacer cosas tan grandes en tu vida y nos quedamos en cosas tan pequeñas. Dile al Señor en esta mañana: guárdame, Señor, de aprovecharme de los demás. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo, a apreciar las personas por lo que son, no por lo que aparentan, no por lo que materialmente tengan, sino que mi vida honra y mire a los demás, que no sea tampoco de aquellos que me aprovecho de las circunstancias de los demás, que si estoy en una condición de autoridad me aprovecho de ella, o que si tengo posición económica me aprovecho de ella. Te pido perdón, dile al Señor cualquiera de todas estas cosas que Dios nos ha hablado en esta mañana, que hayas caído, que Dios te haya hablado. Dile al Señor: perdóname, Señor. Y en esta mañana quiero hacer un llamado a aquellos que delante de Dios reconocen que necesitan una transformación profunda en el corazón, que necesitan que Dios toque sus vidas. Van a ponerse en pie y van a clamar. La palabra de Dios dice
que Dios es bueno, Dios es recto. Él enseñará a los pecadores el camino. Dice que Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que es humilde de corazón y reconoce su necesidad, Dios le va a enseñar el camino. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos enseñe el camino? Ponte de pie en esta mañana, y si tú necesitas del Señor, reconoces que Dios necesita, que tú necesitas de Dios para que Él encamine tus pasos, ordene tu vida, santifique tu corazón. En esta mañana dile: Padre, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos confronta. Tu palabra es la que nos redarguye, Señor. Tu palabra es la que nos corrige y nos enseña, Señor. Tu palabra es la que nos instruye para saber caminar, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la presencia tuya, Señor, descienda en este lugar, Señor. Espíritu de Dios, desciende en este lugar, Señor. Trae ese fuego, Espíritu Santo. Trae sanidad y liberación. Dile al Señor: yo necesito que mi corazón sea purificado, que mi corazón sea circuncidado en esta mañana. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que a través de esta palabra, de esta enseñanza, tú ministres mi vida. Hoy renuncio a todo lo que yo he consentido, a todo lo que he permitido que a ti no te agrada, Señor, y que he participado, pero que en esta mañana, Señor, tomo la decisión. Dile al Señor: si tú quieres vivir para agradar a Dios, si tú quieres caminar en santidad, dile esta mañana al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo, tomada de tu mano. Espíritu Santo de Dios, tú eres el consolador, tú eres el ayudador, tú eres el que Dios, el Padre y el Hijo han enviado para ayudarme. Dile al Señor: hoy te clamo y te pido, desciende en esta mañana, ven y ayúdame. Yo quiero caminar en santidad. Si tú quieres caminar en santidad, decláralo, confiésalo. Dile al Señor en esta mañana: ayúdame a caminar en esa santidad. Quiero agradarte a ti, Señor. Todo lo que haga, todo lo que piense, quiero que te agrade a ti, Señor. No quiero hacerlo como para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti, Señor. En esta mañana te damos toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, desciende en esta mañana, trae tu fuego sobre mi vida. Dile al Señor, porque tú eres el que le pides al Espíritu Santo. Si tú quieres una renovación, si quieres una transformación, eres tú quien lo tienes que pedir, eres tú quien lo tienes que hacer, eres tú quien tienes que clamar, eres tú quien tienes que quebrantar el corazón. En esta mañana dile al Señor: mi corazón, Señor, lo presento delante de ti, que sea transformado por tu presencia, por el toque tuyo, Espíritu Santo. Ven en esta mañana, ven en esta mañana, ven en esta mañana. Dile al Señor, dile: Espíritu, como en Pentecostés, Señor, aviva el fuego, Señor. Tu presencia se haga real en mi vida. Dile al Espíritu Santo: dame la capacidad, la sensibilidad, Señor, en mi espíritu, Señor, para entenderte, para obedecerte. Dame esa capacidad. Dile al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y si tú reconoces y le pides algo a Él en cualquier área de tu vida, tú le pides: ayúdame en esto, Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Y si en esta mañana tú le dices: ayúdame, Señor, a vivir en santidad, el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Él es fiel, Él es bueno. Dile al Espíritu Santo:
Quiero navegar en las aguas tuyas. Quiero, Señor, profundizar en el río de tu presencia. Clama al Espíritu Santo en esta mañana. Desciende como fuego en esta mañana, Espíritu Santo. Como en el Pentecostés, Señor. Sale como un clamor, dile al Señor en esta mañana, sale un clamor de tu corazón. Dile al Espíritu, Espíritu, desciende como fuego en esta mañana sobre mi vida. Dile al Señor, sobre mi vida, como en el Pentecostés. Lléname de nuevo. Lléname de nuevo, dile al Señor. Yo navegaré en el río de tu espíritu. Yo navegaré. Dile al Señor, yo quiero navegar en las aguas tuyas, Señor, profundizar en ti, deleitarme en ti. Navegaré en tus aguas, Señor. Te adoraré, Señor. Al Dios que me da vida, Te amamos, que Señor. me comprende. Dile al Señor en esta mañana, te amo. Te amo, Señor. Una explicación. Te necesito. Te necesito en esta mañana. Dile al Espíritu Santo que sea tu oración, un clamor en esta mañana, diciendo al Espíritu Santo que descienda en tu vida, que te invada con su fuego, con su presencia, que traiga sanidad, que traiga liberación, que todo aquello que no le agrada a Dios, hoy sea el Señor limpiándolo en tu vida. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria. Tiempos de gloria en tu presencia, Señor. Tiempos de refrigerio en tu presencia. Declaramos, Espíritu Santo, corazones transformados por el poder tuyo. En esta mañana es tu gracia, es tu poder, es tu presencia. Solo tú lo puedes hacer, solo tú lo haces en mi corazón dispuesto. Eres tú el que lo haces, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. El Señor, levanta tus manos. Levanta tus manos y mira al Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo.